Danilo, encantado de verte de nuevo. Danilo es director de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, digamos. Una institución que se preocupa por la educación financiera en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, ¿verdad? Con una inflación que ya llega a 2 dígitos, con una perspectiva complicada para el segundo semestre, un dólar que estuvo muy volátil, ahora lo estabilizaron, bueno, con reservas del Banco Central, con proyectos importantes en el Congreso para los bonos. No cabe duda que es un momento difícil, sobre todo para la gente que está endeudada en dólares y gana en colones, una situación que siente uno que es demasiado apretada, porque, o sea, el tipo de cambio subió recientemente. Bueno, se redujo, pero están proyectando 700 colones para fin de año, si aprueban algunas leyes en el Congreso importantes, ¿verdad? Porque dependemos mucho del apoyo del endeudamiento público y no cabe duda que es un pulso complicado, ¿verdad? Tenemos un vencimiento en enero de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? De los bonos, pero en Costa Rica tiene fuerzas, tiene capacidad, tiene un sector de servicios muy importante. El turismo se ha recuperado un poquito, los índices digamos, estamos volviendo a un 11%, 11.1. Bueno, yo no sé cuánta gente está en el sector informal y cuántos han dejado de solicitar, ya se cansaron de andar buscando empleo, ¿verdad? Para mí la situación del empleo es complicada y los números esos no, son muy falsos, ¿verdad? Pero bueno, háblanos un poco, ¿qué vamos a hacer? Si fueras consumidor... Soy consumidor. Sos consumidor. Si estuvieras endeudado en dólares, que es la mayoría, esta economía está muy dolarizada, ¿verdad? Carros, apartamentos, un montón de servicios, alquileres. Entonces, el riesgo es alto en ese sentido y la gente, pues, yo sí creo que están reduciendo el consumo, pero bueno, háblanos. Primero que todo, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Me encanta este programa. Trato de verlo, aunque sea en diferido, ¿verdad? Sacar el tiempito para escuchar a la gente, otra gente mucho más competente que uno, ¿verdad? Que traes aquí, ¿verdad? Vamos a ver, los consumidores en general nos está tocando vivir épocas complicadas. Pero, hombre, es que si vos te pones a pensar, los banqueros centrales en el mundo, empezando por el señor Powell en Estados Unidos, no la está pasando bien, ¿verdad? No. La presión sobre él, primero porque tenía que tratar de que la economía no se hundiera durante la pandemia. Inyectaron liquidez y le pusieron entonces el antibiótico al paciente, pareciera que le ayudaron, pero entonces se les pasó la mano, ¿verdad? Se le fue. Y entonces el paciente casi se les muere. Ahora están tratando de ver cómo lo rescatan del exceso de medicina que le inyectaron. El Banco Central Europeo tiene sus propios problemas, el Banco Central, el Banco de Inglaterra, el Banco Central en Japón, el Banco de Japón. Todos estos jugadores están tratando de entender qué pasa. Entonces te puedes imaginar lo que nos pasa a los comunes mortales. Yo no envidio a don Roger Madrigal en el Banco Central porque los economistas normalmente no la tenemos fácil, ¿verdad? Tenemos que estar como inventando un poco qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? E inventando cómo interpretar eso que creemos que estamos viendo. Y además entonces don Roger y la Junta Directiva del Banco Central tienen que entender los datos que están viendo y además imaginarse qué deberían hacer.
Entonces los riesgos son importantes para nosotros los consumidores y para las personas que están a cargo de la acción pública. Si lo que tenemos son deudas en dólares, efectivamente tenemos una problemática con el tipo de cambio. Pero si tenemos deudas en colones no la tenemos fácil, porque la tasa básica se nos subió muy rápido. De hecho, esta semana estábamos haciendo un ejercicio ahí de cómo le ha ido a algunas personas con algunas deudas en colones, que no tienen el problema de tipo de cambio, pero digamos que el 10 de agosto del año pasado la tasa básica era 3.10, bajó hacia el final del año, bajó otro poquito al inicio de este año, pero un año después está en 4.48. O sea, es 50% más. Es un aumento muy significativo, sí, que tiene un impacto sobre sus cuotas. Ahora, también es cierto que algunas circunstancias han sido muy fortuitas, favorablemente. Por ejemplo, una buena cantidad de las deudas para consumo han sido dados esos créditos con tasa fija en colones. Tasas un toquecito altas, 22, 23%, pero fijas. Entonces, hay una gran cantidad de personas que no están viendo, vamos a ver, han estado pagando tasas relativamente altas, no de usura, pero altas, pero por lo menos se quitaron el problema del tipo de cambio. Ahora que las tasas de interés han estado subiendo, en donde las personas que tienen créditos con tasa variable sí están sintiendo el golpe, los que tuvieron la suerte de tomar esos créditos, que son una gran cantidad, no están sintiendo el efecto. Pero era un techo muy alto, ¿verdad? Era un techo un poquito alto, ¿sí? Porque las tasas de interés estaban muy bajas. Y es que también, por ejemplo, yo veo casos de que si están endeudados en dólares, si bajaban, bajaban siempre en el 7, en el piso. Se quedaba ahí. Bueno, un piso donde el banco recibía un 1, si acaso un 1%, o un 2%. De interés, sí. O sea, la tasa básica pasiva del banco era muy sí. baja. Sí. Y entonces, claro que uno ve que esos márgenes de utilidad son muy altos, ¿verdad? Y hay que ordenar un poco esto porque están afectando muchos costarricenses. Han ido desmejorando un poquito o sea, la gente se ha tenido que atrasar, pero los bancos tienen que entrar a una negociación. Una negociación que es difícil, ¿verdad? Porque hay que pagar hay que pagar a los benditos abogados, ¿verdad? Sí. Que esos son como los que siempre ganan en la fiesta esta, ¿no? Vamos a ver, ahí hay varios temas importantísimos, interesantes como estás apuntando. Los datos que estamos manejando en la oficina sugieren que la gente no necesariamente se ha endeudado más. Ya habíamos tenido un estudio en el 2020 que esperamos volverlo a realizar, aplicar el año entrante a nivel nacional, en donde encontramos que la problemática de endeudamiento está concentrada alrededor de un 20% de la población que está en edad laboral, gente después de los 18 años y hasta los 65 años. Uno podría decir, bueno, está muy bien, bueno, más o menos, son 500,000 habitantes. Lo que nos sugiere entonces, por un lado, que hay una cantidad importante de personas que no necesariamente están enfrentando un problema de sobreendeudamiento, pero, y ahí es donde vienen los peros, las tasas de interés puede ser que se le hayan subido. Si la deuda está en dólares, puede ser que el tipo de cambio se le haya subido. En el súper, la comedera se le ha hecho mucho más cara. En la estación de gasolina, el combustible se le ha hecho mucho más caro. Y entonces te encontrás con que, aún si no estoy sobreendeudado, los costos están ajustados porque mis ingresos no se han incrementado a la misma velocidad y entonces el margen de maniobra que yo tenía me lo he estado comiendo. Y si las tasas de interés siguen subiendo más, puede ser que me llegue a terminar de comer ese margen de maniobra. Entonces no es necesariamente un problema de sobreendeudamiento, sino que los ajustes, los cambios se están dando muy rápido. Y entonces ahí es donde el esfuerzo educativo que programas como este están, creo que, logrando, es como para advertir a las personas, estén mucho más conscientes de sus finanzas, no las dejen en el piloto automático. Eso es lo peor que podría pasar en este momento, nunca,
pero en ese momento jamás deberían dejar en piloto automático las finanzas porque sería muy peligroso. No, pero además, bueno, no sé, a título personal, o sea, ya el carro no lo saca uno igual que antes, ¿verdad? Ya no va a pasear uno lo tiene que cuidar, o sea, el que vive un poquito alejado de la ciudad, los viajes son comedidos, ¿verdad? Hay cosas tan interesantes como que el diésel ahora es más caro que la gasolina, ¿verdad? Es algo que va contra la... Y ahí va el transporte. Por el otro lado está subiendo los autobuses, están subiendo los taxis, el Uber, todo. Y los ingresos no suben en la misma relación, porque si entramos en esa vorágine de crecer los salarios, ahí entraríamos en un problema más serio. Claro. Con un riesgo fiscal todavía muy difícil, con un Estado muy endeudado, ¿verdad? Sí. Que no tiene maniobra, ¿verdad? Ninguna. Es que no es Casi ninguna. No es así como que yo voy a quitarle el impuesto a la gasolina y al diésel y entonces ya me puedo comer esos 40,000 millones que me cuestan esos al mes, ¿verdad? Sí, y esto lo que de alguna forma pone de manifiesto, Jorge, es que el manejo financiero que hagamos en lo personal y a nivel de la familia no es lo que me pasa hoy o ayer o mañana, es lo que se acumula a lo largo del tiempo. Entonces, ayer conversaba con un amigo que él y yo, curiosamente, por razones diferentes, colonizamos todas nuestras deudas. Y posiblemente alguien se nos burló, quizás en algún momento quizás alguien se burló de que qué bárbaro, cómo no se aprovecha que las tasas de interés en dólares están bajísimas y no sé qué. Bueno, tengo días de dormir tranquilo, pagando sí, tal vez una tasa de interés más alta en colones que si lo hubiera tenido en dólares. Pero el tipo de cambio ni lo he visto. Y los aumentos de tasas de interés ni los he visto. Y entonces, a veces... Pues tenés tasa fija. Tengo tasa fija y además en colones. De manera que entonces, y además... Pero eso no te trabajaba cuando la inflación era muy baja. Es que eso es el problema. Claro, pero es por eso que digo que esto es un proceso. Hay que verlo en un periodo. En un periodo, exactamente, porque de repente uno se imagina, es más o menos como el béisbol. Solo porque tuve 2 noches de espectaculares no quiere decir que en la temporada me fue muy bien. Es más, puede ser que el equipo me quite, ¿verdad? Porque solo 2 noches fue en las que pegué hits y algún home run. Pero todo el resto del año batí muy mal. Hay jugadores que batean muy regularmente a lo largo de todas las campañas, ¿verdad? Y de toda la temporada. De manera que entonces uno debiera ver esto como un tema, no de qué tan bien lo hice ahora, sino qué tan bien lo he hecho en los últimos 2, 3, 4 años o cuánto voy a mejorar en los próximos 3 o 4 años. Entonces yo no visualizo cuánto va a ser el tipo de cambio en octubre, cuánto va a ser en diciembre. No. Es cómo están mis finanzas en este momento, qué creo que va a ocurrir con mis ingresos, qué va a pasar con las tasas de interés. Entonces, escuchar a la gente que vos traes aquí, que dan orientaciones en cuanto a tasas de interés, tipo de cambio, cómo estoy en mi endeudamiento, no debiera comenzar a bajarlo un poquito porque puede ser que mi margen de maniobra es poco, no debiera comenzar a deshacerme algunas cosas, a lo mejor tengo chunches ahí en la casa que en realidad me compré 2 motos, no uso ni una, entonces mejor la quito, sí, porque resulta que ya no estoy para pues moto. No solo es que además, y aquí hay que ver todo, porque aquí hay que ver también los fondos de pensiones, ¿verdad? Que ese es otro, sí. ¿Qué va a pasar con mi pensión? Yo tengo, algunos fueron a invertir, digamos, parte del ROP, que es parte de la pensión, fueron a invertir al extranjero, ¿verdad? Tal vez en bonos del gobierno norteamericano, sí. o pueden haber invertido en una mezcla ahí de distintos acciones, ¿verdad? Pero cuando uno ve que la tasa de interés, si la Fed sube la tasa básica pasiva, la política monetaria comienza a levantar, entonces la bolsa comienza a sufrir, la inflación está golpeando a toda la economía norteamericana. Esto de Ucrania... No ayuda.
no le veo una salida sencilla. No. De verdad que los rusos siguen destruyendo a Ucrania y esto afecta increíblemente a los fertilizantes, afecta a todo Europa porque Europa consume gas ruso. Y no lo vieron estratégicamente los europeos. ¿Sabes? Ellos creyeron que Rusia estaba como alineada y ahora resulta que Rusia les puede cerrar la válvula y hasta más invirtieron en los oleoductos, grandes sumas de dinero. ¿Va? Claro. Y entonces, ¿qué dice uno? Bueno, ¿en qué irá a parar esto? ¿Va? Todo el mundo se está ajustando, ¿va? Poquito a poco. ¿Va? Pero por otro lado veo uno una situación como la que está viviendo China, ¿va? También. Ahí, ¿para qué le meten un poquito de ruido China y Taiwán? Yo no entiendo los norteamericanos haciendo una visita ahí, sabiendo que eso es como... Un poquito inoportuna. Inoportuna. Se pudo haber dejado para después. Sí, yo creo. Pero en todo caso, todo el mundo está interrelacionado, el mundo está globalizado. Y si se paraliza el puerto de Shanghái, y se paraliza el mundo. Todos, exactamente. Increíble. Ahora ve uno Intel, que es una oportunidad de venir a invertir aquí, porque dice... nos fuimos todo el mundo se fue para China y creyó que con eso iba a resolver el problema de un montón de productos de alta tecnología, como es bajar costos, ¿verdad? Por eso comencé mencionando de que los banqueros centrales de todos estos países desarrollados, que se supone que tienen la mejor información, ellos mismos, en la Fed, por ejemplo, el Banco Central en Estados Unidos, se está preguntando, bueno, hice bien en subir las tasas de interés en 3/4 de punto porcentual. ¿Cuánto debería aumentar en septiembre? Medio punto, otros 3/4 de punto. De manera que entonces, a mí me inquietan varias cosas. Uno, por ejemplo, comienzan a aparecer algunos expertos tratando de señalar, sí, es que Jorge fue el culpable. Pero es que Jorge hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Jorge no tiene capacidad de ver el futuro. El presidente del Banco Central de los Estados Unidos, con las inyecciones de liquidez, posiblemente en algún momento pensaron, logramos sortear la pandemia y la economía se recuperó, se aceleró. Y creció. Lo que no se esperaban era esta dificultad en la crisis de los contenedores que llamaron, que tuvo unos ingredientes adicionales porque, por ejemplo, en algunos puertos de los Estados Unidos durante la pandemia se dejó de hacer inversión, la economía creció tan rápido que entonces el puerto estaba un poco deteriorado. Comenzó a consumir un montón de electrodomésticos. Y muy rápido. Y muy rápido, plata que de otra forma hubieran gastado viajando, etcétera, etcétera. Bueno, ese ahorro lo quisieron gastar y entonces hicieron que la economía explotara de cierta manera. Y eso los banqueros centrales no lo vieron. Y uno va a juzgar y decir, qué inútiles, ¿cómo no vieron eso? ¿Cómo no vieron que venía la guerra de Ucrania? ¿Cómo ver? ¿Y cómo no vieron que entonces iba a haber que subir las tasas de interés tan acelerado porque la inflación se iba a venir? Es que hoy en día resulta muy fácil decir, ¿cómo invertiste en Estados Unidos? ¿Cómo invertiste en tal cosa? Es que los cambios han sido muy intensos, muy rápidos. Y entonces, no deja de ser un poquito, a veces me parece cínico, enredar a los consumidores mandando mensajes de que, en realidad, si hubiera estado yo no hubiera hecho eso. Ok, ¿qué hubieras hecho? Dame la fórmula, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué habrías hecho para evitar la inflación mundial? ¿Qué habrías hecho para evitar que Shanghái tuviera que tener que cerrar otra vez la ciudad? La ciudad por un nuevo contagio. ¿Qué hubieras hecho diferente? Es muy fácil hoy en día de repente darle a entender a la gente de que... ¿Verdad? Siempre es... Exactamente. Los lunes todos somos entrenadores, todos explicamos por qué se perdió el partido, ¿verdad? O por qué ganamos, ¿verdad? Aunque fue por accidente, ¿verdad? Entonces...
Esa situación a mí me inquieta muchísimo de cara a los consumidores, porque yo oigo a la gente realmente preocupada, interesada en conocer qué puede pasar, pero de repente los mensajes que les llegan es que se pudo haber hecho otra cosa con las pensiones. Bueno, ahora que lo mencionas, solo este monto, el total del sistema de pensiones de Costa Rica son unos 32.000 millones de dólares. Eso es casi el total de las negociaciones de la Bolsa Nacional de Valores de todo el año. O sea, que el sistema de pensiones de Costa Rica pudo haber absorbido de un solo sorbo toda la operación de la Bolsa Nacional de Valores de un año. O sea, estamos hablando de un jugador que ya no está para jugar en Costa Rica, entendámoslo. Es que no hay productos, no, y no hemos desarrollado productos para ese exceso de liquidez que tenemos en los fondos de pensiones. Y por eso aquí, por ejemplo, la 27 es de un fondo de pensiones. Claro. Y en la mayoría de los países donde hay concesiones para obra pública son fondos de pensiones. Solo aquí, no hay mucho riesgo. Aquí lo que hacen es comprar bonos del gobierno. Pero ni eso. Ve, la deuda pública de Costa Rica se deben ser como unos 42.000 millones de dólares. Sí. O sea, todo el sistema de pensiones de Costa Rica podría comprar 3/4 partes de toda la deuda. Cuando hablamos de que los fondos de pensiones debieran estar comprando bonos para financiar obra pública, 300 millones, 400 millones de dólares, es una obra pública grande. Y los fondos de pensiones aumentan más o menos unos 3.000 millones anuales. No hay de otra. Hay que ir a los mercados internacionales. Ir a los mercados internacionales, además, a enfrentarse a los fondos de pensiones de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, etcétera, etcétera. O sea, si a mí me dicen que podemos ir a la Luna o a Marte, a Venus, a invertir, ok, súper. Pero estamos todos compitiendo por lo mismo. Entonces, a mí me parece injusto, me parece tremendamente cínico, pero injusto, que tratemos de desorientar a las personas con argumentos que lo que hacen es meterle más estrés al que ya tienen, al que estamos con tasas de interés para arriba, inflación para arriba, tipo de cambio inestable. Eso me parece realmente una maldad contra el consumidor. Debiéramos estarle contando qué hacer frente a esas circunstancias, qué hacer para ver si abren espacios para ahorrar, qué hacer para reestructurar sus pasivos, qué hacer para mejorar sus ingresos. A mí me parece que hay gente lucrando con la crisis, hay gente lucrando con la volatilidad, pero lucrando de una manera bastante grosera, bastante injusta. Me quedé más preocupado. Bueno, es un poco lo que hacemos en la oficina. Yo lo que creo es que los fondos de pensiones deben jugar un papel importante en el desarrollo de este país. Absolutamente. O sea, ¿por qué tenemos que ir a buscar, ¿cómo se llama?, financiamiento en el extranjero? Y los tienen sus pecadillos, posiblemente tienen sus pecados, ¿verdad? Porque definitivamente con la cantidad de plata que manejan, deberían haberse convertido en una herramienta mucho más fuerte de poder para promover ante las autoridades que, imagínate, el aeropuerto de Limón, que lo pudiéramos financiar con una emisión de bonos comprado por fondos de pensiones, la carretera Cartago, la autopista Cartago, claro, una advertencia que ya la hemos hecho en algunas oportunidades. Si, por ejemplo, la carretera Cartago se emiten unos bonos y los fondos de pensiones van a esperar tasas del 6%, 6,5%, y viene el BCI y les ofrece 3,5%, y no hay cómo competir. No se puede. No se puede. Y entonces, si decidimos que esa emisión se le da a los fondos de pensiones al 6, 6,5%, eso se va a reflejar en los peajes. Si queremos peajes más baratos, hay que buscar financiamiento más barato, entonces habrá que ir al BCI. Las operadoras de pensiones se quedan sin esa emisión. Es que pensamos que hay soluciones fáciles, soluciones así inmediatas, ¿verdad? Soluciones que llamo yo, nos las ofrece el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me encantaría, hay muchas soluciones que el Espíritu Santo nos las ofrece, pero no todas, el Espíritu Santo no puede hacerlo todo, ¿verdad? Bueno, Danilo, yo creo que en otra oportunidad me parece importantísima lo que conversamos, porque simplemente es estratégico, o sea, el costarricense tiene ahora que estar más tranquilo, ¿va? El país no está en crisis
todos los días hablan yo creo que hay que parar esta persecución que hay, no sé, de todo lo que se hace es un problema. Y estar revisando la historia vieja también no es. O sea, eso es importantísimo. yo creo que Costa Rica somos uno solo y tenemos que unirnos y el presidente tiene que trabajar para todos los costarricenses, lo está haciendo un esfuerzo, bueno, en las pensiones de un montón de gente, sí, todo el mundo está en contra de eso, ¿verdad? Todo el mundo está en contra de los abusos, digamos, ¿verdad? Los países que no revisan su historia están obligados a repetirla. Sí. Eso es una frase que desde luego no es mía, pero está clarísimo, eso que vos acabas de mencionar. La gente preguntarse, ¿y las tasas de interés han estado altas? Por supuesto, un montón de veces. Vos y yo que acumulamos juventudes, sabemos lo que pueden estar las tasas de interés en 2 dígitos y 2 dígitos medios o altos, ¿verdad? Entonces, esa historia la gente debería revisarla y preguntarse, ¿qué hicimos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo llegamos a hoy? Porque esa crisis la superamos. Bueno, a lo mejor algo deberíamos aprender de esa historia. Bueno, Danilo, encantado. Igualmente, muchísimas gracias, Jorge, Estamos, por tener. yo creo que en unos 15, 22 días volveremos a hablar. Ojalá que así sea. Gracias, Danilo.